Hola, ¿cómo están? En esta clase abordaremos el tema de proceso para el levantamiento de datos en campo con equipos GNSS. El primer tema a abordar es ¿qué es el proceso para el levantamiento en campo? El proceso de levantamiento en campo de puntos GNSS implica una serie de pasos que se llevan a cabo para obtener mediciones precisas de la posición geoespacial utilizando receptores GNSS. Estos pasos pueden dividirse en 5, los cuales son la planificación, la configuración del equipo, la toma de datos en campo, el postprocesamiento y el análisis y presentación de estos datos. Ahora que conocemos estos 5 principales puntos, pasemos a la descripción de cada uno de ellos. La planificación. Antes de comenzar el levantamiento en campo, es importante planificar la sesión de levantamiento de los puntos. Esto implica identificar los puntos de interés que se van a medir, determinar la precisión requerida, seleccionar las estaciones base y establecer la configuración de los receptores GNSS. En este punto es necesario ubicar dónde se va a desarrollar el proyecto. Para esto, regularmente el cliente o la persona interesada debe identificar la zona en Google Earth o en cualquier sistema de información geográfica, que en este curso el sistema de información geográfica a emplear es QGIS. Esto para realizar un análisis de gabinete de la zona y, si es posible, una visita previa a la misma zona para conocer bien el terreno y dónde se va a desarrollar nuestro proyecto. Aquí también se puede obtener un KML o un archivo shapefile para una mejor visualización y ubicación de nuestra zona de estudio en un sistema de información geográfica. En este mismo punto es necesario revisar la red geodésica de INEGI para ubicar cuál de las estaciones permanentes de la red geodésica de esta institución es la más cercana a nuestro proyecto, con el objetivo de descargar las efemérides correspondientes a la fecha y hora y a la estación que esté más cercana a nuestro proyecto, para luego incorporarlos a nuestro postprocesamiento. Con base en esto se va a seleccionar el tipo de método a usar, ya sea el método RTK, el método RTK en trip o el método estático. Abordaremos en la siguiente clase este tipo de métodos. En este caso, en particular, usaremos el método estático, por lo que usaremos la estación permanente de INEGI como base y nuestra antena Polaris S100 como rover. El segundo punto a revisar es la configuración del equipo. Los receptores GNSS deben ser configurados correctamente antes de iniciar el levantamiento. Esto incluye la configuración de la constelación de satélites a utilizar, por ejemplo GPS, GLONASS, Galileo o BeiDou, o si no, las 4. La frecuencia de muestreo, el intervalo de observación y otros parámetros relevantes. En este punto vamos a revisar que nuestra antena funcione correctamente y que no tenga alguna falla al momento de registrar los datos. Aquí podemos tomar un punto de manera estética para revisar si nuestro equipo está funcionando bien y que está registrando todas las señales correctamente. Aquí se recomienda que la toma del punto sea en un lugar abierto. Nosotros recomendamos que pueda ser el techo de tu casa o tu patio, solo para revisar si nuestro equipo GNSS está funcionando correctamente. El tercer punto es la toma de datos en campo. Con el equipo configurado y la estación base establecida, se procede a la recolección de los datos en campo. En este punto implica llevar el receptor GNSS o nuestra antena GNSS al punto de interés y realizar mediciones de su posición o de nuestra posición. Como se mencionó anteriormente, en este caso emplearemos el método estático, por lo que se deben de tomar múltiples observaciones para mejorar la precisión y la fiabilidad de los datos, así como también tener en cuenta que se debe tomar cada uno de estos puntos por un intervalo de por lo menos 30 minutos o más. Ya que se tomaron los datos, se abordará el siguiente punto, que es el de postprocesamiento. Después de completar la recopilación de datos en campo,
los datos recopilados se transfieren desde los receptores GNSS a un dispositivo, que en este caso es un celular con un sistema Android. Los datos almacenados en tu dispositivo se transfieren a una computadora para su posterior postprocesamiento. En este curso vamos a usar la aplicación de Polaris Connect, que puedes descargar de la Play Store. La descarga de este aplicativo es gratuita y se activa al realizar la compra de tu antena Polaris S100. En este punto, al terminar de tomar los datos, estos se almacenan en la aplicación ya mencionada, que es Polaris Connect. Estos datos los vamos a descargar a nuestro celular. Después de almacenar estos datos en el celular, es necesario conectar a nuestra computadora para tener estos datos en nuestro equipo y realizar el procesamiento. Cabe mencionar que en este caso los datos se descargan en el formato nativo de la antena Polaris S100, que es el formato RTCM, por lo que uno de los primeros pasos a realizar es la conversión de estos datos a formato RINEX, que es un formato más universal y es compatible con muchos de los softwares empleados para el postprocesamiento de este tipo de datos. Esta conversión se realiza con el software RTCalib. Este software permite realizar el tipo de conversión, este tipo de conversión, así como otros muchos tipos de proceso con los datos RINEX o con los datos obtenidos de las antenas GNSS con las que estemos trabajando. Ya que se tiene esta conversión, se realiza la descarga de las efemérides de la red geodésica de INEGI. Esto para poder realizar este procesamiento en el software Survey Office. Estos softwares los vamos a abordar más adelante para poder instalarlos y poder trabajar con los datos obtenidos en campo. En este software realizaremos el ajuste de los datos tomados con la antena Polaris S100 y la estación de la red geodésica de INEGI, para con ello obtener una mejor precisión de los datos, así como los reportes de calidad de estos mismos. Todo esto lo abordaremos de manera práctica en las siguientes clases. El último de estos pasos es el análisis y presentación de los datos. Una vez que se han procesado los datos en los softwares especializados anteriormente mencionados, es importante analizar los resultados y presentar de manera adecuada estos datos. Esto puede incluir la generación de informes, la creación de mapas o la integración de datos en sistemas de información geográfica u otros sistemas de información espacial. En este caso, después de ajustar nuestros datos con la estación base de INEGI y que estos tengan una buena precisión, es necesario exportarlos, ya sea en un formato .csv con las coordenadas de cada punto, que pueden ser leídos en cualquier hoja de cálculo, en este caso Excel, en formato shapefile para poder visualizarse en cualquier sistema de información geográfica, que, como se mencionó en este curso, el sistema de información geográfica a emplear es QGIS. Y por último, en un KML para su visualización en Google Earth. Con estos datos es posible generar polígonos de nuestra zona de estudio, delimitar predios o, en nuestro caso, agregarlos como puntos de control en tierra para nuestros proyectos de fotogrametría. Esto para obtener una mejor precisión o una mejor georreferenciación de nuestros productos de mosaico, de ortomosaico, de modelo digital de elevación y de modelo digital de superficie. Ya que conocemos los puntos previos que debemos tener en cuenta para el procesamiento para el proceso de levantamiento de datos en campo, en la siguiente clase se abordarán los tipos de métodos para la toma de datos en campo. Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos.